se va a agrandar la presentación. Ya la presioné, pero no. Sí, se ve igual. No, sí. Sí, no. Ya está. Yo creo que es el tamaño máximo. Pero sí se ve sin mayor dificultad. Sí. Ok. Bien, buenas tardes nuevamente a todos. Sean ustedes bienvenidos a nuestra actividad de esta tarde-noche. Y continuamos con el desarrollo de nuestro programa. Hoy nos corresponde abordar el tópico que aparece en la presentación y que se relaciona con la segunda fase, la segunda, podemos decir, etapa del proceso penal guatemalteco, y es el procedimiento intermedio. Abandonamos ya lo relativo a la primera fase del proceso penal, que es el procedimiento preparatorio de investigación o instrucción. Y señalamos que cuando el Ministerio Público agota la fase de procedimiento, dependiendo las circunstancias, debe promover, debe plantear ante el órgano jurisdiccional contralor de la investigación sus actos conclusivos. Al presentarse los actos conclusivos al órgano jurisdiccional, se inicia la segunda fase del proceso penal, que es el procedimiento intermedio. La mayoría de autores y de tratadistas señala que esta fase es importante, al igual que el procedimiento de investigación. Y esta fase de procedimiento intermedio tiene como finalidad tratar de que el juez contralor de la investigación haga un análisis, un examen exhaustivo del requerimiento fiscal planteado por el Ministerio Público. Y a efecto de establecer o determinar que no solo el acto conclusivo esté de conformidad con la ley, sino que también exista la posibilidad máxima de discutir la inocencia o la responsabilidad y consecuente participación penal del acusado en un juicio oral y público. O sea, la función del juzgador en esta etapa es vital porque depende del juzgador evitar que vayan a juicio oral y público procesos penales infundados, procesos penales sin medios de convicción que lo sustenten, que lo fortalezcan, y evitar precisamente un gasto innecesario, no solo en cuanto a tiempo, recursos, sino, digamos, atraer la atención de los órganos jurisdiccionales y las demás partes o sujetos procesales. Por eso se dice que es una fase de saneamiento, es una etapa en donde se depura el acto conclusivo del Ministerio Público y en aquellos casos en donde en efecto existen medios de investigación que sustenten el acto conclusivo y que viabilicen su discusión en un juicio oral y público, pues el juez admitirá ese acto conclusivo. Por el contrario, si no está debidamente sustentado jurídica y técnicamente, pues el acto conclusivo podrá ser no aceptado o admitido por el juzgador. La etapa intermedia o segunda fase del proceso penal está regulada a partir del artículo 332 al 345 del Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal, al igual que en anteriores circunstancias, no define lo que es la etapa intermedia. Y por ello siempre debemos acudir o recurrir a la doctrina para, digamos, exponer ideas, exponer criterios de juristas en relación al tema.
Y en este caso, pues en la doctrina encontramos una variedad de definiciones y de conceptos que exponen lo que es la etapa intermedia. Y en ese sentido, pues, abordamos aquí dos definiciones de lo que es la etapa intermedia. Por un lado, se dice que es el análisis o examen que realiza el juez contralor de la investigación. Es decir, que la función del juez al momento de recibir el acto conclusivo que el Ministerio Público le presentó, pues una de sus funciones primordiales es analizar de manera consciente, profesional, responsable, exhaustiva, el análisis de ese acto conclusivo. ¿Ya? Porque del análisis que él determine, pues dependerá si ese acto conclusivo al final de su discusión entre las partes es admitido o rechazado por el juzgador. He ahí la trascendencia del análisis que debe realizar. Y luego, pues la misma definición dice para determinar su procedencia y decidir la admisión o rechazo del mismo. Y como les decía, en esta fase del proceso lo que se pretende es que evitar que actos conclusivos sin sustento técnico, jurídico, práctico y probatorio se trasladen a un tribunal de sentencia para discutir la responsabilidad y participación penal o inocencia, en este caso ya del acusado. Al inicio les decía yo que muchos autores señalan que es una etapa de saneamiento del juicio o de los procesos penales, porque el juez, bajo su estricta responsabilidad, debe de admitir o rechazar un acto conclusivo que esté debidamente fundamentado, y si no lo está, pues pese a que también existe la facultad de hacer correcciones y subsanar deficiencias o falencias, pues si al final no, digamos, convencen al juez que en efecto ese acto conclusivo está apegado a derecho, apegado a la ley, pues el juzgador tiene la facultad de no admitirlo. Luego, también en la segunda definición se indica que con la presentación, que esta fase o etapa procesal se inicia con la presentación o requerimiento del acto conclusivo que realiza el Ministerio Público al juez contralor de la investigación. Y al respecto, el artículo 332 del Código Procesal Penal establece realmente lo relativo a esta circunstancia. Sin embargo, pues previamente al artículo 332 se encuentran los artículos 323 que ya en la sesión anterior analizamos. Sin embargo, eso no implica que no se pueda, digamos, nuevamente traer a colación el artículo 323, que se refiere a la duración del procedimiento intermedio. Y claramente dice el artículo aludido que el procedimiento preparatorio deberá concluir lo antes posible, procediéndose con la celeridad que el caso amerita, y deberá practicarse dentro de un plazo de 3 meses. Pamela Gómez, ¿en qué casos el procedimiento preparatorio dura 3 meses? ¿O a partir de qué momento se hace el cómputo de esos 3 meses? ¿Sí me está escuchando, Pamela Gómez Fuentes? Gustavo Álvarez. En el procedimiento preparatorio. Ajá. Digamos, la ley habla de 3 meses de duración. ¿En qué casos cobra vigencia los 3 meses del procedimiento preparatorio?
Cuando está en prisión preventiva. Exacto. A partir de que se dicte auto de prisión preventiva. ¿Y los 6 meses, Hazel? Ay, permítame. Los 6 meses es cuando él está en libertad. Está en libertad gozando de medida Condicional. sustitutiva. Ajá. No libertad condicional. Libertad condicional es distinto. Ah, ok. Cuando está gozando de libertad debido a que se le ha otorgado una o varias medidas sustitutivas. Ya. Entonces, luego el artículo 324, que también ya hicimos referencias, dice que cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, requerirá por escrito al juez la decisión de apertura del juicio. Con la apertura se formula la acusación. Ese es uno de los actos conclusivos que la ley le impone al Ministerio Público que debe promover y debe plantear al concluir su investigación y que vamos a analizar en un momentito. Y luego el artículo 324 bis habla de que el plazo que, digamos, sin el caso que el imputado o el acusado estuviera privado de libertad en virtud de prisión preventiva, si transcurridos los 3 meses el fiscal no presenta el acto conclusivo que corresponde, pues ya el juez le concede un plazo de 3 días para que formule la solicitud y si pasado ese plazo no lo hace, pues debe informar a las autoridades superiores del Ministerio Público. Y posteriormente también el juez, si no lo hace, el fiscal, pues dentro del plazo máximo de 8 días, el juez clausura provisionalmente el proceso. Y el proceso permanecerá clausurado hasta que lo reactive el Ministerio Público. Entonces, pero digamos, traemos a colación esta situación porque para establecer lo que establece el artículo 332, que habla que si nos apoya a Giancarlo José con la lectura del artículo 332, por favor. O alguien que Sí, tenga a la licenciado, con mano su gusto. código, 332, ¿cierto? por favor. Claro, dice venció el plazo concedido para la investigación. El fiscal deberá formular la acusación y pedir la apertura del juicio. También podrá solicitar, si procediere, el sobreimiento o la clausura y la vía especial del procedimiento abreviado, cuando proceda conforme a este código. Si no lo hubiera hecho antes, podrá requerir la aplicación de un criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal. La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público, por la probabilidad de su participación de un hecho delictivo o para verificar la fundamentación de otras solicitudes del Ministerio Público. Muchas gracias. Con gusto. Bien, de la lectura del artículo podemos determinar que la norma ahí establece cuáles son los actos conclusivos que el Ministerio Público debe promover al concluir la etapa preparatoria o al concluir su investigación. Por un lado, en primer lugar, se dice deberá formular acusación y pedir apertura a juicio, que es digamos, podríamos decir que es el primer acto conclusivo a que se refiere esta norma y que pues podría plantear el fiscal, el Ministerio Público, si procediere, como vamos a ver en un momentito. Dice, también podrá solicitar, si procediere, el sobreseimiento, que es otro acto conclusivo, o la clausura provisional, que también es un acto conclusivo. Y también señala la ley que puede, juntamente cuando se plantee la acusación, se podrá solicitar también el procedimiento abreviado, cuando de conformidad con la ley también sea procedente. Y también la ley establece que
Si en etapa, por ejemplo, en la etapa preparatoria no se solicitó la aplicación de un criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal, pues en esa fase, al concluirse la etapa preparatoria, pues se puede plantear también esos dos requerimientos. Entonces, vemos pues cómo la ley establece lo relacionado a la obligación y responsabilidad que tiene el Ministerio Público de presentar el acto conclusivo que estime pertinente y que proceda de conformidad a los medios de investigación con que cuenta. Es decir, como vamos a ver en un momento, cuándo es que debe presentar una acusación, cuándo debe presentar un sobreseimiento, cuándo debe presentar una clausura, un criterio o la suspensión, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objeto de esta segunda etapa del proceso penal, o sea, de la etapa intermedia? Básicamente tiene dos finalidades importantes y que el artículo 332 también hace referencia. Y, digamos, dice que el primer aspecto o el primer objeto de la etapa intermedia, o si queremos plantearlo de otra manera, una de las funciones principales determinantes para que el proceso penal continúe su marcha es la que tiene el juez, que dice que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público por la probabilidad de su participación en el hecho delictivo. Si el Ministerio Público presenta como acto conclusivo al concluir su etapa de investigación la acusación, pues en la acusación, como vamos a ver más en un momentito, el artículo 332 bis, ¿cuáles son los requisitos que debe contener el escrito de acusación? Entonces, si el Ministerio Público formulase acusación, el juez debe analizar el escrito de acusación, si está conforme a la ley, con todos los requisitos que establece el artículo 332 bis, y también si está sustentada, fundamentada con medios de investigación que evidencien la posible participación y responsabilidad penal del acusado, que el hecho imputado esté debidamente descrito, o el hecho o los hechos, etcétera. Y luego, pues también verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. Cuando se refiere a otras solicitudes, pues se refiere al sobreseimiento, clausura, criterio de oportunidad o suspensión condicional de la persecución penal. Entonces, básicamente, la función del juez en esta fase, como les decía al inicio, es determinante porque bajo la responsabilidad del juez está que un proceso penal se vaya a discutir a sentencia, a un juicio oral y público, sí, para determinar con la prueba ofrecida si el acusado participó en la comisión del hecho delictivo o no participó, o bien participó y que, digamos, esto en un momento dado, pues esa participación del imputado esté justificada, o existan, digamos, circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, etcétera, etcétera. Entonces, esas dos prácticamente son las finalidades de la etapa intermedia. Y el segundo párrafo del artículo 332 claramente lo establece. Dice, la etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público por la probabilidad de su participación en el hecho delictivo, que es, digamos, una, y dos, dice, verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. Entonces, esas dos finalidades son, digamos, esenciales en la función del juez como responsable de la etapa intermedia. En esta fase del proceso,
se generan dos tipos de control. Por un lado, el control formal. ¿Y en qué consiste el control formal? Es decir, ese control, esa fiscalización, ese análisis, ese estudio, lo hace el juez contralor de la investigación. Por un lado, el control formal. ¿Y en qué consiste este control formal? Pues como se establece en la presentación, básicamente lo integra el conjunto de actos procesales cuyo objetivo consiste en la corrección o saneamiento formal de los actos conclusivos. Por ejemplo, el artículo 332 bis habla de los requisitos de la acusación, del escrito de acusación, porque la acusación se presenta a través de un escrito, ¿ya? No puede presentarse al juez una acusación en forma oral o verbal, sino que la ley exige que sea en forma escrita, al tenor de lo que estipula el artículo 332 bis del Código Procesal Penal. Si Jacqueline Alexandra Seijas nos puede apoyar con la lectura del artículo 332 bis, por favor. Sí, licenciado. Gracias. Acusación. Con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación que deberá contener: 1. Datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado, el nombre de su defensor y la indicación del lugar para notificarles, la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. Sí. Los fundamentos resumidos de la imputación con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen la posibilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa. La calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables. La indicación del tribunal competente para el juicio. El Ministerio Público remitirá al juez de primera instancia con la acusación las actuaciones y medios de investigación materiales que tenga en su poder y que sirvan para convencer al juez de la posibilidad de la participación del imputado en el hecho delictivo. Gracias. Bien, entonces, digamos, podríamos decir que las formalidades o requisitos que la ley exige en el escrito de acusación son las que establece expresamente el artículo 332 bis. Y, por ejemplo, el control formal en este caso se daría como ejemplo si el control formal que realiza el juez, contralor de la investigación del escrito de acusación, el control formal consistiría en determinar o establecer si el escrito de acusación está, digamos, ajustado, por decirlo así, a derecho, ajustado a lo que establece el artículo 332 bis. Por ejemplo, que en efecto se haya identificado de manera clara, precisa, al imputado, ¿ya? Nombres completos y demás datos que, digamos, que sean necesarios plantear en la acusación. Y que también se indique el nombre de su abogado defensor y el lugar para notificarles tanto al imputado como a su abogado defensor. Y si faltase alguno de estos requisitos, pues ya en su momento pues ordenará la corrección de los mismos. Entonces, el control formal es que el juez establezca, determine que el escrito de acusación cumpla con las formalidades legales, que en este caso exige el artículo 332 bis. Por otro lado, encontramos, sí, Gustavo. Licenciado, ¿Sí? ¿qué tanto pasa el Ministerio Público? Pues puede solicitar el sobreseimiento o la clausura. Ajá. ¿Qué tanto pasa eso o nunca pasa? Sí, mire, ahorita vamos, que terminemos esto, hablamos de la acusación de la clausura y del sobreseimiento, pero adelantándonos un poco. Digamos, el Ministerio Público, en primer lugar, de acuerdo a la Constitución de la República, 251,
a su ley orgánica y a lo que establece el Código Procesal Penal, debe actuar de manera objetiva e imparcial. Si el resultado de su investigación, los medios con que cuenta, no acreditan de manera fehaciente, de manera convincente la participación y responsabilidad penal del imputado, pues, y considera que con esos medios de investigación, en un juicio oral y público, no va a poder probar la participación y responsabilidad penal del imputado o acusado, debe solicitar el sobreseimiento. Y si por el contrario hace falta algunos medios de investigación para, digamos, tener, digamos, la suficiente convicción de que en un juicio oral y público se va a probar la responsabilidad penal del acusado, y hace falta incorporar a la investigación medios importantes, pues puede clausurar provisionalmente. Y vamos a hablar tanto del sobreseimiento como de la clausura en un momentito. Generalmente sí se da, digamos, tal vez no, si pensamos en porcentajes, pues podría yo decirle que tal vez habrá un 20, 30% o un poco más en que el Ministerio Público plantee sobreseimientos o clausuras provisionales. Ya, o sea, sí se da, en la práctica sí se da, tal vez no en las cantidades, en cantidades mayores, pero sí es, digamos, aparte de que es una obligación que lo plantee de acuerdo a la ley, pues atendiendo a su objetividad e imparcialidad, pues en muchos casos ha planteado sobreseimientos y clausuras provisionales. Aunque la regla general, en la mayor parte de casos presenta solicitud de apertura a juicio y acusación. Pero sí, digamos, ha presentado y presenta sobreseimientos y clausuras del proceso. Sobreseimientos a favor del acusado y una clausura, pues, es para que el proceso penal provisional o temporalmente se suspenda en tanto se incorporen los medios de investigación que hacen falta y que han sido requeridos o diligenciados en la etapa preparatoria. Pero vamos a ahondar en un momentito cuando ya veamos lo que es sobreseimiento, clausura, etcétera. Gracias, listo. Bien, entonces ya dejamos, en cuanto a los vicios sustanciales, digamos, el control sustancial o material dice determinar si los actos conclusivos están fundados de conformidad con la ley, que no contengan vicios sustanciales, que los hagan inadmisibles por carecer de condiciones de fondo. Cuando se habla de un control sustancial, más que todo aquí se analiza el fondo del planteamiento o el fondo del requerimiento fiscal. Por ejemplo, si, digamos, es una acusación, el juez tiene que analizar que el hecho imputado o los hechos imputados estén, digamos, sean de manera precisa, concreta, comprensible y que realmente encuadren en el tipo penal o en los tipos penales imputados al sindicado. Por un lado, también, porque eso sí afectaría sustancialmente el proceso penal. Porque si el hecho imputado o los hechos imputados no son precisos, no son concretos, no son claros, eso al momento puede generar un problema para el imputado y su abogado defensor para, digamos, ejercer el derecho de defensa. ¿Ya? Por otro lado, también puede pensarse de que si se plantea una acusación que no va acompañada de medios de investigación que sustenten esa acusación. Es decir, que no hayan documentos, peritajes, testimonios, prueba material, que respalden el pedido de acusación. Digamos, esas falencias definitivas sí afectan el fondo del planteamiento o el requerimiento fiscal. Entonces, ahí sí es preciso que digamos, el juzgador trate de tener un control efectivo en cuanto a esos aspectos.
Entonces, eso es básicamente lo relacionado a las clases de control que tiene el juez en cuanto a los actos conclusivos del Ministerio Público. Ahora bien, ¿qué actos conclusivos debe presentar el Ministerio Público al, digamos, concluir su investigación? Ya lo hemos planteado. Pablo Andrés, ¿qué actos conclusivos debe presentar el Ministerio Público al concluir su investigación? ¿Sí me están escuchando? Sí, Lee. Y Angelina Alexandra. Sería el sobreseimiento y la clausura provisional. Son dos, claro. ¿Qué más? Hace un momentito lo estábamos hablando y con la lectura del artículo 332 bis, ahí están establecidos, pero bueno, avancemos. José Eduardo, apertura a juicio, sí, en efecto, la apertura a juicio. Bien, los actos conclusivos que la ley establece y que el Ministerio Público debe plantear al momento de concluir su investigación es, en primer lugar, apertura a juicio y acusación. El artículo 324 bis que ya analizamos se refieren a ese aspecto. Y luego 326, 332 y 332 bis que también ya analizamos hace un momentito. Pero, ¿qué es la acusación? ¿O qué debemos entender por acusar cuando la ley dice que el Ministerio Público deberá, si hay, digamos, motivos suficientes, si hay motivos que fundamenten la acusación, pues la debe promover o la debe plantear. Pero no indica que debemos comprender o entender por acusación o solicitud de apertura a juicio. La solicitud de apertura a juicio, como dice la ley, que en la solicitud de apertura a juicio también debe formularse la acusación, consiste en que es un requerimiento formal de la persecución penal que hace el Ministerio Público al juez contralor de la investigación contra el imputado a quien se le atribuye la comisión de un hecho delictivo. Es decir, que a través del escrito de acusación, el Ministerio Público formaliza, digamos, podríamos decir aquí, la persecución penal, la acción penal contra el imputado. Ya en este caso, desde el momento en que el Ministerio Público presenta la acusación, ya la persona sujeta al proceso pasa a ser acusado, porque hay una acusación formal en su contra. Por eso se dice que la acusación básicamente es donde el Ministerio Público hace, o digamos formalmente, hace valer el jus puniendi del Estado, ¿ya? Por eso es que se dice que es el requerimiento formal de la persecución penal que hace el Ministerio Público, juez contralor, etcétera, etcétera. La segunda conclusión establece que es un acto conclusivo que el Ministerio Público formaliza ese acto conclusivo por el cual el Ministerio Público formaliza la pretensión punitiva contra el procesado, por considerar que existe fundamento serio para someterlo a un juicio oral y público. Eso es acusación. Y vamos a, digamos, ilustrar de mejor manera con ejemplos para comprender mejor lo que es una solicitud de apertura a juicio y formulación de acusación como un acto conclusivo que el Ministerio Público debe promover al concluir su etapa preparatoria o la etapa de investigación. Imaginémonos que el Ministerio Público inició la investigación contra una persona por un delito de homicidio. Y durante su investigación, el Ministerio Público logró recolectar medios de investigación testimoniales
documentales, periciales, científicas, prueba material, etcétera. Pensemos que en la declaración de la víctima, al entrevistar a la víctima indicó que quién había sido o quién es la persona que le dio muerte a la víctima, día, hora y lugar, etcétera. Al mismo tiempo, el Ministerio Público cuenta con 2 o 3 testigos presenciales que se encontraban en el lugar o en la escena de crimen al momento de ocurrir el hecho delictivo, y que también señalan al sindicado como el responsable de haberle quitado la vida a la víctima. El Ministerio Público cuenta con el informe médico forense que establece que la causa de muerte fue por proyectil de arma de fuego. También el Ministerio Público cuenta con la certificación de defunción de la víctima o del occiso, que establece que en efecto la persona pues identificada como un nombre ya ha sido inscrita en el Registro Nacional de las Personas como persona fallecida, lo que acredita legalmente su muerte. Y que al momento de la detención del sindicado, pues se le incautó el arma de fuego, el arma homicida, y al hacerse el peritaje respectivo, el peritaje dactiloscópico y balístico, se establece que el arma tenía impregnada valga la redundancia, impresiones dactilares del sindicado. También establece que el arma, luego el estudio balístico respectivo, que el arma pues estaba en buen estado, que había sido percutada y que las ojivas encontradas en la escena de crimen pertenecen al arma incautada al imputado y presentan el arma como prueba material, y etcétera. Entonces el Ministerio Público dice, bueno, cuento con la declaración de la víctima, cuento con la declaración de los testigos presenciales, cuento con el dictamen médico forense, cuento con el dictamen balístico y con el dictamen y con digamos, el peritaje balístico, el peritaje dactiloscópico, etcétera. Y bueno, dice, con estos medios de investigación yo puedo probar en el juicio la participación y responsabilidad penal del acusado. Por lo tanto, voy a solicitarle al juez contralor de la investigación la apertura de juicio y formulación de acusación. Y decide y plantea la acusación. ¿Ya? Y esa acusación, pues, luego del análisis, como ya dije, o ya mencioné, que el juzgador tiene que hacer, pues, se señala una audiencia que ahorita vamos a analizar también, una audiencia intermedia donde se va a discutir la procedencia o improcedencia de esa acusación. Por eso es que la ley dice que si nos retrotraemos a lo que establece el artículo 324.10, dice, a los 3 meses de dictado el acto de prisión preventiva, el Ministerio Público no, digamos, si el Ministerio Público no ha planteado solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio, el juez, bajo su responsabilidad, dictará, etcétera, etcétera. Pero más adelante también se dice que el artículo habla del 324, dice, cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, requerirá por escrito al juez la decisión de apertura a juicio. Con la apertura se formulará la acusación. Y cuando la ley dice que el ministerio debe tener fundamento serio, esto significa los medios de investigación con que cuenta. El ejemplo que yo les planteé, si cuenta con testigos presenciales, con la declaración de la víctima, con el dictamen médico forense, con los peritajes balísticos, con el arma presentada, y que además, imaginémonos que en la escena de crimen habían cámaras que grabaron cómo aconteció el hecho y el Ministerio Público presente, digamos, copia de esos vídeos, etcétera, etcétera,
pues el Ministerio Público dice, bueno, tengo estos elementos y estas pruebas que al presentarse en el juicio o en el debate, en donde se van a discutir también, pues dice el Ministerio Público, bueno, voy a probar la participación en responsabilidad penal del acusado, por lo tanto, planteo la solicitud de apertura a juicio y formular acusación. Y entonces, ahí es donde también el juez tiene que establecer y verificar que en efecto hayan, como dice la ley, fundamento serio. Y también eso es una responsabilidad y obligación que la ley le impone al juzgador en el artículo 332, cuando dice la etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter una persona a juicio oral y público. Y por eso les decía al inicio que la etapa intermedia tiene una, digamos, finalidad de saneamiento, en donde el juez debe de evitar que vaya a juicio o a debate oral y público acusaciones infundadas, acusaciones que no estén debidamente sustentadas práctica, jurídica y probatoriamente. Entonces, ahí es donde prácticamente se da una función esencial del juez contralor de la investigación. Y ya señalamos, digamos, lo que establece la ley en cuanto a los requisitos de la acusación. En este caso ya señalamos el artículo 332 bis, que nos hizo favor Jacqueline de leerlo, y ahí se establecen qué requisitos debe contener el escrito de apertura a juicio y acusación. Y la ley establece, en cuanto al momento de presentar la acusación, la solicitud de apertura a juicio y acusación, el Ministerio Público tiene la opción, tiene la oportunidad de solicitar la acusación por, digamos, situaciones o circunstancias especiales. Por ejemplo, en el artículo 464 al 466 del Código Procesal Penal se habla del procedimiento abreviado, que es un procedimiento especial o específico. Si el Ministerio Público presenta acusación por la vía del procedimiento abreviado, pues la ley le faculta, la ley le permite que pueda plantear la acusación sin necesidad de llegar hasta juicio oral y público, sino que presenta la acusación para discutir esa acusación en la etapa intermedia, digamos, en esa etapa intermedia, en donde el Ministerio Público solicitó la acusación, pero aplicando un procedimiento específico, que es el procedimiento abreviado. ¿Y por qué es un procedimiento abreviado? Porque en el procedimiento abreviado se obvia la fase del juicio oral y público, ¿ya? Sino que, digamos, el Ministerio Público, al concluir su etapa de investigación, el imputado o su abogado defensor requirieron al Ministerio Público y que planteara la acusación a través del procedimiento abreviado, pues y si procede legalmente, por supuesto, el Ministerio Público debe plantear la acusación solicitando la aplicación de un procedimiento abreviado. Entonces, si plantean la acusación en el procedimiento abreviado, en la audiencia de etapa intermedia, ahí se va a decidir de una vez la situación jurídica del imputado, si es condenado o es absuelto, sin necesidad de llegar hasta un juicio oral o debate para declarar, digamos, autorresponsable a través de una sentencia condenatoria al acusado o sencillamente absolverlo a través de una sentencia, valga la redundancia, absolutoria. Cuando veamos lo relativo al procedimiento abreviado, pues vamos a verlo, si nos da tiempo más adelante, todos los procedimientos específicos. Sin embargo, nos vamos a adelantar un poco en cuanto a que le demos lectura por lo menos al artículo 464, que habla del procedimiento abreviado, para establecer básicamente
¿Qué requisitos exige la ley para que pueda el Ministerio Público plantear la acusación por la vía del procedimiento abreviado? Si nos pudiera hacer favor Joel Ramírez de leer el artículo 464 del Código Procesal Penal. Buenas noches, Ligna, ahorita voy. Dice, admisibilidad. Si el Ministerio Público estimare suficiente la imposición de una pena no mayor a 5 años de privación de libertad o de una pena no privativa de libertad o aún en forma conjunta, podrá solicitar que se proceda según este título, concretando su requerimiento ante juez de primera instancia en el procedimiento intermedio. Para ello, el Ministerio Público deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor, que se extenderá a la admisión del hecho descrito en la acusación y su participación en él, y en la aceptación de la vía propuesta. La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no inhibirá la aplicación de estas reglas a alguno de ellos. Podría aprovechar para leer el artículo 465. El 65. Muy bien. Trámite posterior. El juez oirá al imputado y dictará la resolución que corresponda sin más trámite. Podrá absolver o condenar, pero la condena nunca podrá superar la pena requerida por el Ministerio Público. Se aplicarán en lo pertinente las reglas de la sentencia. La sentencia se basará en el hecho descrito en la acusación admitida por el imputado, sin prejuicio de incorporar otros favorables a él, cuya prueba tenga su fuente en el procedimiento preparatorio y se podrá dar al hecho de una calificación jurídica distinta a la de la acusación. Si el tribunal no admitiere la vía solicitada y estimare conveniente el procedimiento común, para un mejor conocimiento de los hechos o ante la posibilidad de que corresponda una superior a la señalada, rechazará el requerimiento y emplazará al Ministerio Público para que concluya la investigación y formule nuevo requerimiento. La solicitud anterior sobre la pena no vinculada al Ministerio Público durante el debate. Muchas gracias. Bien, el procedimiento abreviado es un procedimiento especial. Y como les decía, se denomina abreviado porque no comprende todas las fases del proceso. Básicamente, las impugnaciones, sí, ¿verdad? La única fase que no se, digamos, da en el procedimiento abreviado es el juicio oral y público. Pero para que el Ministerio Público pueda plantear la acusación por la vía del procedimiento abreviado, al tenor de lo que establece el artículo 464, se dice que primero, pues tiene que haber un acuerdo del imputado y su defensor. Generalmente en la práctica es el imputado y el abogado defensor quienes le requieren al Ministerio Público la vía del procedimiento abreviado. Es decir, para abreviar el proceso, evitar que el proceso se prolongue y llegue a un juicio oral y público, etcétera, etcétera. Pero la ley dice que para que se dé el procedimiento abreviado, el Ministerio Público tiene que contar con el acuerdo del imputado y su abogado defensor. Además, que el imputado acepte el hecho descrito en la acusación, es decir, el hecho o los hechos imputados, y su participación en él, ¿ya? Y así como la aceptación de la vía propuesta. Entonces, esos son los requisitos que la ley exige para que se pueda plantear la acusación solicitando procedimiento abreviado. Y también, como lo dice el artículo 465, el juez, en esa etapa intermedia, el juez escucha al imputado y luego de escuchar al imputado y los argumentos del defensor, del Ministerio Público y las partes a quienes se les ha dado intervención en ese proceso,
el juez debe resolver, dictar sentencia, ¿ya? Que esta sentencia puede ser condenatoria o puede ser absolutoria. Dependerá de lo que ocurra en esa audiencia y lo que acredite tanto el Ministerio Público como el abogado defensor o el sindicado. El hecho de que el acusado acepte de los tipos penales imputados no garantiza de que vaya a ser condenado, ¿ya? Porque si no se acredita con otros medios probatorios que en efecto el acusado participó en el delito, sino solo se cuenta con la declaración de él, pues obviamente eso no es suficiente para condenarlo. Si bien es cierto, la ley exige como requisito que él acepte el hecho y su participación en el mismo, pues eso tiene que ir acompañado de pruebas que demuestren que en efecto él sí participó en el hecho. De lo contrario, pues no es suficiente solo que él acepte el hecho y haber participado en la comisión del hecho delictivo, porque, digamos, podría darse el caso de que el juez, al momento de dictar sentencia, pues absuelva, porque no hay medios probatorios que demuestren que en efecto él pudo haber participado en la comisión de ese hecho delictivo. Y sobre el aspecto, pues, más adelante, pues, se podrá hablar sobre procedimiento abreviado. También el artículo 487, 484 al 487 habla de que el Ministerio Público también tiene la facultad de que al momento de presentar la acusación pueda presentar la acusación únicamente para la aplicación de una medida de seguridad y corrección contra el acusado. Y eso pues lo establece también el artículo 484, que digamos rápidamente podríamos darle lectura a lo que es, tal vez Evelyn Araceli Gómez nos apoya con la lectura del artículo 484. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Gracias. ¿Qué artículo, perdón? 484. Artículo 484. Procedencia. Cuando el Ministerio Público, después del procedimiento preparatorio, estime que solo corresponde aplicar una medida de seguridad y corrección, requerirá la apertura del juicio en la forma y las condiciones previstas para la acusación en el juicio común, indicando también los antecedentes y circunstancias que motivan el pedido. Gracias. Entonces también se puede plantear acusación solo para aplicar medidas de seguridad y corrección. Y también el Ministerio Público puede presentar una acusación alternativa. Y vamos a explicar, pues, con un ejemplo en qué consiste la acusación alternativa. Porque el artículo 333 no hace referencia a que, digamos, ofrece en cierto modo no una claridad en cuanto a qué consiste aunque pues tal vez no haya confusión pero es mejor ilustrar con un ejemplo la acusación alternativa. El artículo 333 dice acusación alternativa. El Ministerio Público, para el caso de que en el debate no resulten demostrados todos o alguno de los hechos que fundan su calificación jurídica principal, podrá indicar alternativamente las circunstancias de hecho que permitan encuadrar el comportamiento del imputado en una figura delictiva distinta. ¿Ya? ¿Y en qué consiste la acusación alternativa? Aparte de lo que establece el artículo 333. Les decía que para comprender mejor es viable pues ilustrarlo con un ejemplo. Pensemos que el Ministerio Público presenta la acusación por asesinato, delito de asesinato, pero no está convencido de que realmente el hecho delictivo
que se le imputa o atribuye al acusado sea un asesinato, sino más que todo un homicidio. Entonces presenta la acusación por el delito de asesinato y por el delito de homicidio. Ahí, digamos, el delito principal es el asesinato y el delito alternativo es, cuando digo delito alternativo no me estoy haciendo referencia de que es una clase de delito, sino es una forma de la acusación. Digamos, alternativamente presenta la acusación también por el delito de homicidio. Y el ministerio dice, bueno, con los medios de investigación con que cuento, en el debate oral y público no voy a poder probar el asesinato, porque las agravantes, por ejemplo, premeditación, alevosía o, digamos, ensañamiento. Pensemos en una de esas tres agravantes que tipifican el delito de asesinato al tenor de lo que establece el artículo 132 del Código Penal. Entonces él dice, con los medios de investigación o con las pruebas que voy a presentar en el debate, no voy a poder probar el asesinato, pero sí voy a poder probar el homicidio. Entonces, presenta la acusación alternativamente por el delito de asesinato y por el delito de homicidio. Porque él, como dice la ley, que en el debate, pues él, con las pruebas que tiene, está más convencido que sí va a poder probar el homicidio, pero no así el asesinato, porque las agravantes o la agravante que se invocó no la va a poder probar en el juicio con las pruebas que tiene. Entonces, por eso, alternativamente, se permite o la ley faculta al Ministerio Público para que pueda promover una acusación alternativa. No sé si queda claro lo relativo a la acusación alternativa. Licenciado, la acusación la interponen como un memorial. Así es, es un escrito. Okay. Bien, luego el artículo 326 habla de la orden de acusación. Si alguien le pudiera dar lectura al artículo 326, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Carmen. Artículo 326, orden de acusación. Examinadas las actuaciones, si el juez rechaza el sobreseimiento o la clausura del procedimiento pedido por el Ministerio Público, ordenará que se plantee la acusación. La resolución obligará al Ministerio Público a plantear la acusación. Gracias. Bien, les decía que acá, pues, puede ser que el Ministerio Público vaya a lo que planteaba Gustavo hace un momento. Puede ser que el Ministerio Público haya presentado el sobreseimiento porque estimó que no habían pruebas suficientes para demostrar en un juicio oral y público la autoría en el tipo penal imputado al sindicado. Y entonces presenta un sobreseimiento a su favor o bien una clausura provisional. Pero el juez, al analizar el pedido de sobreseimiento luego de la audiencia respectiva o la clausura, según el caso, considera que el Ministerio Público no tiene razón al haber planteado el sobreseimiento o la clausura, porque con los medios de investigación que se presentaron al momento de presentarse el sobreseimiento y su discusión en la audiencia respectiva, el juez considera que sí hay fundamento serio para someter al sindicado, o en este caso ya acusado, a un debate oral y público. Entonces, no acepta el sobreseimiento, no acepta la clausura y ordena a que el Ministerio Público acuse. Entonces, esa es una situación que el juzgador aquí ya es una decisión del juez de ordenar al Ministerio Público de que presente la acusación, porque a su criterio, a su juicio, si hay fundamento serio para llevar a debate oral y público al sindicado o acusado.
Entonces, esas son las modalidades que la ley permite que el Ministerio Público pueda presentar al momento de presentar los actos conclusivos, en este caso de acusación. El otro acto conclusivo que el Ministerio Público podría presentar al concluir su investigación es el sobreseimiento, que está regulado en el artículo 325, 328, 329 y 330, 341 del Código Procesal Penal. ¿Y qué es el sobreseimiento? El sobreseimiento, según el doctor Maynor Parr Hussein, que es un jurista guatemalteco que ha escrito algunos textos de derecho procesal y que también pues, se han recomendado en la bibliografía algún libro de él, al referirse al sobreseimiento dice que el sobreseimiento es el acto procesal mediante el cual el órgano jurisdiccional contralor de la investigación pone fin en forma anormal un proceso penal, sin la posibilidad de reabrirse nuevamente, por cuanto una vez firme el acto judicial pasa en autoridad de cosa juzgada. ¿Ya? Y la otra resolución, que es de un autor extranjero, Julio Hernández Aliego, dice que el sobreseimiento es una resolución judicial que en los casos limitativamente señalados por la ley ponen fin al proceso penal, con los mismos efectos que los producidos por la sentencia absolutoria. La forma tradicional, la forma normal de concluir el proceso penal es a través de una sentencia, sea esta condenatoria o sea absolutoria. Esa es la regla general. Sin embargo, el Código Procesal establece formas anormales de terminar un proceso penal. Entre esas formas encontramos al sobreseimiento, que el sobreseimiento, si el Ministerio Público, al concluir la investigación, como les decía, ahorita vamos a ver qué requisitos exige la ley para que se dé el sobreseimiento, plantea el sobreseimiento y el juez lo autoriza, y si nadie impugna ese sobreseimiento, pues queda firme ese sobreseimiento, el proceso penal se archiva, concluye y no puede reabrirse nuevamente por el mismo hecho contra el sindicado. Y ahí prácticamente concluye el proceso penal. No llegó hasta sentencia, pero concluyó. Entonces, esa es una forma anormal de terminar un proceso penal. También, por ejemplo, la extinción de la persecución penal es otra forma anormal de concluir un proceso penal. O la aplicación de una medida de desjudicialización como el criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal, pues también son formas anormales de concluir un proceso penal, porque no llegan a esta sentencia, que es la regla general o normal por medio del cual concluye un proceso penal. Veamos lo que dice el artículo 325 y 328. Por favor, que alguien nos apoye con la lectura de estos artículos. ¿Lo puedo leer yo, licenciado? Por favor, Melissa. Artículo 325, sobreseimiento o clausura. Si el Ministerio Público estima que no existe fundamento para promover el juicio público del imputado, solicitará el sobreseimiento o la clausura provisional. Con el requerimiento remitirá al tribunal las actuaciones y los medios de prueba materiales que tenga en su poder. Ajá. 328, por favor. 328, sobreseimiento. Corresponderá sobreseer en favor de un imputado. 1. Cuando resulte evidente la falta de alguna de las condiciones para la imposición de una pena, salvo que correspondiere proseguir el procedimiento para... Sí, diga. Dice para decidir exclusivamente sobre la aplicación de una medida de seguridad y corrección.
2. Cuando a pesar de la falta de certeza no existiere razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y fuere imposible requerir fundadamente la apertura del juicio. En otros términos, en otras palabras, si el Ministerio Público, al terminar su investigación, no cuenta con medios de investigación que demuestren de manera contundente, de manera fehaciente, de manera convincente que el imputado participó en el hecho delictivo, y al analizar esos medios de investigación determina que no va a poder probar en un juicio oral y público la responsabilidad y participación penal del acusado, entonces debe plantear el sobreseimiento a favor del acusado, porque no va a poder probar, no tiene pruebas para probar que él participó en la comisión del hecho delictivo. Y no obstante que, digamos, la investigación logró recolectar medios de investigación, pero los mismos no son suficientes, ni acreditan, ni demuestran fehacientemente que vinculen al imputado, al acusado en el hecho delictivo. Y que además ya no va a existir ninguna posibilidad de incorporar otros medios de investigación que tampoco vayan a vincular o relacionar al acusado con el hecho delictivo. Por lo tanto, entonces debe pedir el sobreseimiento a favor del acusado. Si el juez acepta, digamos, por supuesto, digamos, el juez también tiene que analizar, como vimos en el artículo 326, si el sobreseimiento procede o no. Si no procede, lo rechaza y obliga al Ministerio Público a acusar. Pero si procede, pues el juez lo acepta y declara el sobreseimiento. ¿Qué efectos tiene el sobreseimiento a favor del acusado? Si alguien nos apoya con el artículo 330 de la lectura. Yoli, Por favor. valor y efectos. El sobreseimiento firme cierra irrevocablemente el proceso con relación al imputado en cuyo favor se dicta, inhibe su nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas de coerción motivadas por el mismo. Mientras no esté firme, el tribunal podrá decretar provisionalmente la libertad del imputado o hacer cesar las medidas sustitutivas que se le hubieran impuesto. En los casos en que se persigan delitos contra el orden jurídico tributario, no procederá el sobreseimiento, aunque se produzca el pago total de las obligaciones tributarias e intereses cuando el proceso se refiere a aprobación de recursos percibidos en la aplicación del impuesto al valor agregado, a aprobación de las retenciones practicadas en la aplicación del impuesto sobre la renta, en los delitos contra el orden jurídico tributario a que se refieren los artículos 358A, 358B, 358C y 358D, y los delitos de defraudación y contrabando aduanero. Gracias. Bien. Concretamente, entonces, si se decreta el sobreseimiento a favor del acusado, los efectos a favor de él son, primero, cerrar irrevocablemente el proceso, es decir, se archiva ese proceso penal a favor del acusado. Y el otro efecto dice, inhibe su nueva persecución penal por el mismo hecho. Es decir, una vez cerrado ese proceso, ya no puede reabrirse por ese mismo hecho contra el sindicado. Y también el tercer efecto dice cesar todas las medidas de coerción motivadas por el mismo, es decir, si hay medidas, hay una caución económica como, digamos, medida sustitutiva a favor del, digamos, que se le impuso al sindicato, entonces se le volverá, si queda firme ese sobreseimiento, esa caución, si ha privado libertad, pues, obtendrá su libertad. Es decir, cualquier medida de coerción que se haya dictado en contra del acusado
prácticamente al decretarse el sobreseimiento cesan o terminan. Entonces, y otro efecto que también se puede dar, aunque en la práctica no es muy común, pero sí la ley lo permite y tal vez que lo haga, es que dice, el tribunal podrá decretar provisionalmente la libertad del imputado o hacer cesar las medidas sustitutivas que le hubieran sido impuestas. Dice, mientras no esté firme, dice, mientras no esté firme, el tribunal podrá decretar, esa es una facultad que se le da al juez. Si al momento de dictar el sobreseimiento, él ordena la libertad inmediata del acusado. Decía yo que en la práctica no es muy común, sino que los jueces prefieren que el sobreseimiento esté firme, es decir, que ya se haya impugnado y que no haya variado la situación jurídica del imputado, sino que un tribunal superior, al conocer la impugnación, confirmó el sobreseimiento. Entonces, ya ahí, como queda firme el sobreseimiento, es decir, ya no es susceptible de ser impugnado por ningún recurso, entonces ya se puede ordenar la libertad del acusado. Aquí pueden considerarse varias razones. Una de ellas es que el juez no ejecuta la libertad en ese momento porque, de acuerdo a la ley, el sobreseimiento se puede impugnar, es decir, se puede apelar, puede presentarse un recurso de apelación contra ese sobreseimiento para que ese recurso lo conozca una sala de la Corte de Apelaciones Penal, la que es competente, y puede ser que revoque la decisión del juez. Imaginémonos que el juez haya declarado con lugar el sobreseimiento y el Ministerio Público apeló, y la sala, al analizar el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público, establece que tiene razón el Ministerio Público y como consecuencia el juez no debió aceptar el sobreseimiento y revoca esa decisión. Y entonces, tomando en cuenta esa circunstancia, es que en la práctica es muy, muy raro que un juez contralor de la investigación, al decretar el sobreseimiento, no obstante estar facultado por la ley, no ordene inmediatamente la libertad. Como le digo, se corre el riesgo de que, imaginémonos que sea por un asesinato, y como está privado de libertad, al obtener su libertad, pudiera darse el riesgo de que evada la justicia, ya no se le localice, y si la sala revoca la decisión del juez, pues ese proceso quedaría prácticamente, por decirlo así, no se suspendería, ya no se continuaría con el trámite porque en este caso el acusado pues se dio a la fuga o evadió su responsabilidad penal y no podría continuarse el proceso no estando pues, presente el acusado. Sin embargo, pues es una decisión del juez si decreta de una vez la libertad o sencillamente solo decreta el sobreseimiento a espera de que una de las partes o sujetos procesales pueda impugnar esa decisión. Luego encontramos la clausura provisional. La clausura provisional la encontramos en el artículo